El día de hoy pues iniciaremos con Microsoft Access, pero antes de ingresar a Microsoft Access pues quiero ver algo de conceptualización de Microsoft Access. Microsoft Access hace parte de la familia de Microsoft. Todos los proyectos o programas que desarrollaron, por eso se llaman de oficina, porque fueron diseñados específicamente para los procesos administrativos de empresas o necesidades educativas, entre otros. Y Access es un programa que me permite a mí gestionar una base de datos. Dentro de la votación que encuentran ustedes, veo que la mayoría dice, identifica las partes de una base de datos de un sistema de información. De 22 votos, el 13 dicen que sí y el 9 dicen que no. El segundo dice, ¿cuáles de los siguientes programas son usados para administrar una... Voy a compartirles ahí los resultados. ¿Cuáles de los siguientes programas son usados para administrar datos de un sistema de información? Entonces, eso eran selección múltiple, muchas respuestas. Unos dijeron que Access, otros Excel, otros SQL, otros Basic, entre otros. Y está muy bien, los que más se usan son Access, Excel, son los más comunes. SQL es cuando ya hay muchos diseño web y todo. ¿Qué es un campo en una base de datos? Entonces, ustedes dijeron, son variables que almacenan datos. Y los otros, un campo es la unidad básica de entrada de datos de un registro. Y está muy bien. ¿Ok? Entonces, esto es una prueba diagnóstica. Algunos conocen porque desde el año pasado en grado noveno, algunos vimos Access o otros colegios han visto Access. Entonces, actualmente Access es un programa que se utiliza para la gestión de base de datos, informes, consultas y que muy pocos lo usan. ¿Por qué? Porque le tienen como pavor, le tienen como miedo. Entonces, algunos dicen, no, es mejor Excel, porque Excel me permite a mí desarrollar y escribir y esto, aquello, mucho más fácil. Ok, Excel también es una herramienta muy, muy poderosa que nos permite a nosotros administrar el diseño de bases de datos. Ahora, cuando nos referimos a bases de datos, nos referimos a un almacén. Todo en los procesos administrativos en la vida está compuesto de datos. ¿Sí? Un dato es su edad, su número de identificación, todo está compuesto de datos. Y cuando hacemos una administración de esos datos, eso es un almacenamiento, eso le llamamos base de datos. Hacemos un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada. Esa es la esencia, porque si yo puedo tener mucha información, pero si no está organizada, ya pierde el concepto de base de datos, ya pierde el concepto de administración de bases de datos. Entonces, cuando nos referimos a base de datos, nos referimos a un gran almacén de datos, pero de forma organizada y que luego pueden ser utilizados para cualquier proceso. Entonces, en un hospital hay diferentes datos. En un hospital podemos encontrar los hospitales. En el hospital podemos encontrar los datos del gerente, los datos de los enfermeros, los datos de los médicos, los especialistas. También podemos encontrar otra entidad que aparece dentro de los hospitales, los que son citas médicas con especialistas, otros citas médicas formales, otros maternidad, otros, no sé, cancerología. Bueno, muchas entidades aparecen en un hospital. En un colegio, datos de tus estudiantes, datos de docentes, datos de padres de familia y así sucesivamente. Por eso se llama base de datos. Y todos esos datos son relacionales, se relacionan entre sí. Vamos a ver este video, pues está promocionando una aplicación muy, muy, muy chévere que es SQL y NoSQL, pero él explica muy bien el concepto de lo que es una base de datos relacional y cómo hoy en día a veces están diseñando bases de datos no relacionales, es decir, que los datos no necesitan estar relacionados. Vamos a escuchar el siguiente video por unos minutos. Las bases de datos son la fundación de todas nuestras aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, cualquier cosa tiene que lidiar con datos, sean imágenes, sea texto, sea lo que sea. Esa aplicación de Instagram tiene una base de datos, Tinder, una base de datos. Todo tiene una base de datos por detrás. Hay dos tipos de bases de datos, relacionales y no relacionales. Las relacionales son las que hemos conocido toda la vida. Las no relacionales son un nuevo concepto que está tomando
adaptándose por completo al mundo. Para hablar de una base de datos relacional, podemos pensar en un restaurante. Un restaurante tiene un menú y el menú tiene ítems dentro del menú. Esto es simplemente una relación. Los restaurantes tienen menús y los menús tienen ítems. Vean cómo todo va en un arbolito y todo está interconectado entre sí. Si tenemos un restaurante, podemos tener muchos restaurantes y todos esos restaurantes tienen un modelo que tiene un menú y el menú tiene ítems. Si lo expandimos más, a la misma altura del menú, el restaurante también tiene meseros y cocineros. Menú, meseros, cocineros son parte de la relación restaurante. El menú tiene ítems. Los meseros tienen detalles. Por ejemplo, los meseros tienen nombre, tienen fecha de entrada, tienen horarios de salida. Estos son atributos del mesero. Estos son los elementos que no relacionan al mesero con el resto, sino que generan sus datos y siempre son el mismo. En las bases de datos relacionales, cuando definimos un elemento, un ítem que es conocido como una tabla, siempre tiene los mismos ítems. ¿Qué pasa en una base de datos relacional cuando digamos quiero agregar que si los meseros son hombre o mujer? ¿Qué pasa cuando en la base de datos quiero agregar la fecha del mesero y no lo pensé por primera vez? Y digamos que ya tengo 5000 meseros. Tendríamos que cambiar todo el modelo. Tendríamos que agregar el campo de edad e irnos uno por uno agregando a la edad. Generaríamos una redundancia increíble. Normalmente, las bases de datos relacionales arreglan esto con algo llamado normalización. Normalización es simplemente optimizar la base de datos para eliminar la redundancia. Pero resulta que en el mundo real siempre hay redundancia. En el mundo real nadie es igual. Por ello llegó NoSQL. NoSQL, también conocido como Not Only SQL o no solamente SQL, es la nueva forma de crear bases de datos. Pausa. ¿Ustedes entienden qué es SQL? SQL es un término con el que ustedes se van a enfrentar muchísimo cuando estén aprendiendo base de datos. SQL viene de Structured Query Language o lenguaje estructurado de consultas. Es una forma, se siente como programar, pero no es realmente programar, para preguntarle a la base de datos ciertos datos. Por ejemplo, en una base de datos relacional, yo le puedo decir, selecciona todos los meseros del restaurante Ophélie. Y me va a devolver solo los meseros que cumplan con esa condición o con una serie de condiciones. Desde el mundo muy alto, todo esto tiene que ver con algo llamado teoría de conjuntos. Pero no se preocupen de eso por ahora. Por cierto, dato histórico. SQL se le dice SQL en vez de SQL porque el primer motor de bases de datos que lo usó se llamaba Sequela, SQL. Y simplemente se quedó en el saber popular, que en vez de SQL decimos SQL. Esto solo se los pueden contar sus padres. ¿Cómo funciona una base de datos no relacional? En el mismo modelo de restaurantes meseros, lo que tenemos es documentos o variables. Tenemos una colección de datos que se parecen entre sí, pero que no son necesariamente iguales. En nuestro ejemplo, podemos tener una colección de meseros que le pertenece a un restaurante. Los meseros pueden tener nombre, todos, algunos pueden tener su fecha de nacimiento, no importa si algunos no lo tienen, y otros pueden tener su turno, su sexo, sus años de experiencia y un ranking interno. No necesitamos crear relaciones nuevas cuando queremos agregarle atributos nuevos a los objetos de una colección o de un documento en una base de datos no relacional. ¿Qué tiene de ventaja? No hay redundancia, es mucho más liviana y es mucho más veloz como bases de datos. También existen bases de datos no relacionales increíblemente livianas. Yéndonos un poco técnicos, las típicas bases de datos relacionales son MySQL, Oracle, Postgres, aunque algunas de estas como Postgres tienen modos no relacionales. Las típicas bases de datos no relacionales o no SQL son MongoDB, Redis o Memcached. Redis es un caso extremo. Redis es una base de datos donde solamente tengo un nombre y una variable. Yo puedo guardar con un nombre o una llave, una variable específica. En las bases de datos relacionales siempre tenemos una llave que nos identifica quién es. Por ejemplo, cuando ustedes son ciudadanos, su llave de identificación es la cédula de ciudadanía, el DNI, el pasaporte. En una base de datos no relacional podemos tener una llave, pero realmente no la necesitamos. Simplemente necesitamos un indicador único, como tu nombre de usuario. Las bases de datos no relacionales tienen la gran ventaja de ser ridículamente veloces. Y si no usamos SQL, ¿qué usamos? Usamos algo llamado JSON. No en todos los casos. JSON, JavaScript Object Notation, es la forma en la que internamente
internamente tienden a organizarse muchas bases de datos NoSQL populares. Pero JSON no es un lenguaje de programación para hacer una búsqueda, es simplemente una forma de estructurar los datos de tal manera que cualquier programa de computación los pueda entender. La respuesta es JavaScript, donde en las bases de datos relacionales usamos SQL, en las bases de datos no relacionales usamos JavaScript. Esto es una pequeña muestra de la gran cantidad de conocimiento que ustedes van a obtener. Entonces, esto es una pequeña muestra de lo que puede ser las bases de datos relacionales y no relacionales. Definimos una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o un negocio. Yo nos daba el ejemplo del restaurante y nos decía cómo se relacionaban y nos daba el ejemplo de consultas. Nosotros vamos a aprender a hacer consultas, a hacer diferentes programas o validaciones de los datos, diseño de tablas, entre otros. No podemos utilizar los lenguajes robustos que él decía porque requieren una instalación profunda en sus computadores y todo eso, entonces sería un poco más complejo. Por eso usamos una aplicación muy sencilla de Microsoft llamado Access que nos da una noción de lo que es una base de datos. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora, la definición del sistema de gestión de base de datos es el software. Él nombraba muchos software, MySQL, Oracle, entre otros. Entonces, nosotros utilizamos el Microsoft Access, que es el sistema de gestión de nosotros muy sencillo, que cuando se van a utilizar programas robustos o grandes, pues desafortunadamente queda obsoleto. Entonces, un sistema de gestión de base de datos es un software específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos y el usuario, para que el usuario no vea un poco de datos y no sepa cómo interactuar. Nosotros para eso diseñamos formularios. Usted cuando se va a registrar en cualquier plataforma, no ve una tabla con muchos datos, usted ve un formulario bien organizado para que pueda interactuar mucho mejor. Entonces, el sistema de gestión me permite hacer eso. Y aquí vemos la composición de las bases de datos. Las bases de datos están compuestas principalmente por tablas. Luego podríamos diseñar formularios, que es lo que yo les indico, para que podamos ingresar los datos a esa tabla. También está compuesto por consultas. Las consultas, es como nos dan el ejemplo en el video, es cuando yo requiero un dato específico de una empresa o de toda la empresa. Él nos decía, quiero los datos de todos los meseros. Entonces, para eso hago una consulta. Eso es una consulta. O quiero los meseros mayores a 20 años. Entonces, selecciona todos los meseros mayores a 20 años. Una base de 1000 lo hace en cuestión de segundos. Entonces, esos son consultas. Los datos también, la base de datos se compone de campos y registros y archivos. Entonces, un campo es un lugar donde es la mínima unidad de una base de datos. Es decir, un campo puede ser nombre, edad, teléfono. Es como el título de cada uno de los datos que yo voy a almacenar. El registro es todo el conjunto de los campos. Y muchos registros o muchas tablas se convierten en un archivo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una base de datos de estudiante. Entonces, tenemos matrícula, nombre, teléfono y edad. Estos estudiantes son 1, 2, 3, 4 estudiantes. Los campos son estos, matrícula, nombre, teléfono y edad. Por eso es la mínima unidad donde yo ingreso un dato. Eso es un campo, donde yo ingreso un dato. Si me dice matrícula, pues ahí está el número de la matrícula. Nombre, el nombre de la persona. Y así sucesivamente. El registro es el conjunto de los campos. Es decir, que aquí tengo el registro, se compone tanto de matrícula, nombre, teléfono y edad. Todo esto compone un registro en una base de datos. ¿Ok? Entonces, cuando a ti te dicen registro civil, es un conjunto de datos. ¿Ok? Entonces, a eso le llamamos. Aquí tenemos la base de datos de estudiantes, pero esa base de datos estudiantes tiene otra tabla, ¿cierto? Entonces, esa tabla sería la base de datos materia, o la tabla materias, que contiene los mismos datos de los anteriores estudiantes. ¿Cómo lo hago para relacionarlos? Aquí está el punto. Ellos tienen una matrícula. La matrícula 1 corresponde a Juan. La matrícula 2 corresponde a Julio. Es decir, que cuando yo voy a la tabla materias,
yo me doy cuenta que la matrícula 1 corresponde ¿a quién? A Juan. Es decir, que Juan está viendo la materia de español y su promedio en español es 4.5. A esto le llamo una base de datos relacional, que tengo dos tablas, tabla estudiantes y tabla materias, y los estoy relacionando. ¿Y cómo los estoy relacionando? Con un número o con un campo en común. A eso era lo que él llamaba la clave principal o el ID. Eso es lo que estaba haciendo él. Entonces, el número 3, ¿a quién corresponde? El número 3, la matrícula número 3 corresponde a Sofía. Sofía tiene 21 años y está cursando y tiene la materia español y su promedio es 3.6. Y así sucesivamente tenemos que hacerlo de manera relacional. Así funcionan las bases de datos. Porque si no hiciéramos eso, tendríamos que colocar aquí un campo que se llame materia y otro que se llame promedio y hacer todo eso. Imagínense que Juan no solamente esté viendo español, sino que también esté viendo matemáticas, esté viendo informática, esté viendo otras materias. Entonces se vuelve redundancia. Ya veremos la normalización de esas bases de datos. Listo, chicos. Entonces, vamos a ingresar ahora a nuestra a Access. Los que lograron entrar, los que lograron instalarlo, vamos a hacerlo. Los que no, pues van a solamente observar porque no tengo otro plan B para Access. Igual deben adelantarse instalando el programa.